Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Voy a comenzar leyendo un pequeño poema que dice así: solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Estamos hablando de un poema de Alejandra Pizarnik, de uno de los primeros de Árbol de Diana. ¿Y por qué hablamos hoy de Alejandra? Porque ella murió un 25 de septiembre y queremos recordarla. Voy a comentarles brevemente algunas palabras de Yvonne Bordelois, que fue amiga de ella, quien recopiló sus cartas en un texto que se llama Correspondencia Pizarnik. Y ella dice: tanto sus cartas, sus estudios críticos, sus diarios y poemas atestiguan una apasionada obsesión por la palabra, ¿no? Si hablamos de Alejandra, ¿qué significa la obsesión por la palabra? Es una reflexión incesante acerca de las posibilidades y de los límites del lenguaje. No les voy a comentar acerca de la vida de Alejandra porque en mí en particular me interesa su obra, su poética y qué es lo que perdura de alguien que escribe. Y dice Yvonne: en esta indagación fue una maestra en indagar acerca de la reflexión por el lenguaje, porque supo arrancar del castellano una entonación desconocida en la que se percibe lo intenso, lo violento, lo sutil, lo profundo entrelazados. Y les leo uno de los poemas famosísimos de Alejandra que dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. La rebelión consiste en contemplar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Qué diría el mundo si Dios lo hubiera abandonado así? Fíjense que son poemas que hablan de la extrañeza de ser en el mundo. ¿Y qué decimos cuando hablamos de extrañeza? Estamos hablando de una inadecuación del lenguaje para expresar el mundo y una inadecuación del mundo con respecto a nuestros deseos más profundos. Decía Alejandra Pizarnik: sospecho que lo esencial es indecible. Y de ese sentir trágico deriva el miedo a no ser de este mundo, a no saber qué hacer con ese no ser de este mundo, y asimismo miedo a la locura, miedo a envejecer. Podemos decir que Alejandra fue valiente con su sufrimiento, porque se interrogó hasta el final y escribió hasta sus últimos días. Y les leo un texto breve también, como muchos de los textos de Alejandra, también muy conocido, que dice: entre otras cosas escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es un gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implica exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es rearar la herida fundamental, desgarradora, porque todos estamos heridos. Si hablamos acerca de la ubicación de Alejandra en la poesía argentina, es bastante difícil. Se ha dicho que es una suerte de meteoro, un satélite solitario en la poesía argentina. ¿Y qué leía Alejandra? Sus autores predilectos fueron muchos escritores franceses: Millot, Lautréamont, Vatel. En su mayoría eran surrealistas. Y los seguidores en la poesía argentina: Enrique Molina y Olga Orozco, que fue una gran amiga de Alejandra. También le gustaban los románticos y neorrománticos como Nerval, Hölderlin, Rilke, influyentes también en la poesía argentina de las décadas del 40 y del 60. Podemos decir que el espectro de lecturas y fuentes era inmenso. Ella no se encasillaba ni se encasilló en las modas del momento. En relación con sus ensayos, se dijo que
que tuvo una mirada muy crítica, muy singular. Escribió sobre Silvina Ocampo, sobre Julio Cortázar y Octavio Paz. Podemos decir que Alejandra encarnó a fondo y hasta el final una época de gran vitalidad, la de los años 60, que fue rica en debates culturales, políticos y poéticos. Fue silenciada por los gobiernos de facto después de su muerte. Ella murió en 1972. Y fíjense que recién, a 10 años de su muerte, en 1982, vuelve a publicarse gracias a una recopilación de su amiga Olga Orozco y también de su amiga Becchio, que publicaron en Argentina Textos de Sombra. Y les leo para cerrar un poema que dice así, de Alejandra. Alguna vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va.